y no he realizado, he realizado actividades de cateo y de protección, tengo información preliminar, tengo un prospecto, tengo un brochure, información básica. Entonces, entro a negociar con un potencial adquirente. Y me dice, ¿tienes información? Te digo, no, pero eso no vale nada. Sí, pero tengo a mi favor lo siguiente. La propiedad superficial es de la empresa. 1. 2. Hay carreteras a la zona, pistas, ningún problema. 3. Lo que es fundamental, hay tendidos eléctricos de alta tensión. ¿Y cómo te quedó eso? Así pues. Entonces, es de acuerdo a la capacidad de negociación. Sí, pues efectivamente, a eso, por eso adquiere valor. Por eso adquiere valor. Entonces, ya no va a ser pues lo que $3,000 o $50,000, probablemente sea un monto mucho mayor. Depende también, es fundamental. En la medida que proporcione mayor información, mayor será lo que es el monto del precio. Es en función a la capacidad negociadora. Acá hay una libertad de contratación. Si me hiciste la transferencia de derecho minero por $1 millón y me ofreciste que efectivamente, de acuerdo a esta información que tú me has proporcionado, y de verdad me dijiste que iba a encontrar un inmenso depósito mineralizado y no encuentro, te denuncio por estafa. No cae, porque la actividad minera es aleatoria. Eso es fundamental, es aleatoria. Y acá queda claro, por el saldo del precio puede constituirse hipoteca convencional o hipoteca legal. Como hemos explicado, jurídicamente resulta imposible tratándose de un petitorio. ¿Por qué? Lo habitual es que se debe el contrato de transferencia de concesiones, es lo normal. Lo excepcional es de petitorios. Y la concesión como tal es un derecho real y como es exclusivo y excluyente. Y la concesión es materia de inscripción en el registro minero para darle publicidad y también para generar tráfico jurídico, ¿cierto? Y para que se inscriba el contrato de transferencia, para que opere el tracto sucesivo, tiene que estar inscrita previamente la concesión. Pero tratándose de un petitorio, el petitorio, la sola formulación del petitorio no genera lo que es un asiento registral. No genera, salvo de repente en el catastro minero aparecerá la graficación, pero no genera en la SUNAT, no genera ningún asiento. Pero entonces, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, el adquirente, ese petitorio, se presenta a la SUNAT para que se anote temporalmente o provisionalmente ese petitorio, pero no como un asiento, sino como una anotación, que es para dar publicidad, cierto, pero es temporal. El reglamento, como le dije, establece 6 meses. Y es por ello que no se puede establecer, además, no se puede constituir hipotecas, porque se trata de un bien futuro, el petitorio. Tendrá existencia en la medida que se apruebe la concesión, entonces jurídicamente es imposible. Salvo que realicen una modificatoria al código civil, al igual que la prenda, lo que se denominan ahora lo que es bien, como le denominan el bien, la garantía mobiliaria. La ley de garantía mobiliaria establece que puede haber garantía sobre bienes futuros, pero es distinto en materia de hipotecas. No puede haber hipotecas por mandato legal respecto a bienes futuros. Es por eso que es imposible que un petitorio se inscriba, o que por eso es recomendable que el acto jurídico, o sea, el precio en el acto jurídico sea puro y simple, es decir, en un solo ramo, en un solo acto. El precio de este petitorio es $50,000. Me transfiero los $50,000. Porque no cabe la posibilidad de establecer una hipoteca, porque no hay un asiento de inscripción, y por las hipotecas tampoco no puede generar una subsiguiente anotación. Eso es imposible.
Bien, pasamos al siguiente contrato, al contrato de opción. Acá les de aplicación también las normas del derecho civil. Lo que hemos estudiado en el derecho civil es, hay contratos preparatorios. Uno de los contratos preparatorios es el contrato de opción, pero también hay el compromiso de contratar. Pero el compromiso de contratar no únicamente te da derecho efectivamente en el futuro suscribir un contrato y punto. En tanto que el contrato de opción te obliga hacia futuro a suscribir un contrato definitivo. Y el contrato de opción deberá tener todos los elementos del contrato definitivo. A ver, yo puedo suscribir un contrato de opción de transferencia, pero además también de cesión. Y eso es lo que habitualmente ocurre en la actividad minera. El inversionista viene y con el titular encuentra una concesión y dice, bueno, de acuerdo, tengo que explorar la zona, entonces tú me tienes que dar en cesión. ¿Vas a percibir una suma determinada? Sí, te voy a pagar como compensación. Pero a su vez voy a suscribir contigo un contrato de opción de transferencia, condicionado a que yo encuentre minerales. Y te voy a hacer un desembolso de una suma determinada a cuenta del futuro precio del contrato definitivo de transferencia, ¿cierto? ¿La agarraron? Entonces eso habitualmente se utiliza en la actividad minera. Entonces, este contrato de opción es muy importante, es materia de inscripción en el registro. ¿Por qué? Porque el titular de una concesión minera está en entera libertad de transferir a cualquier persona, natural o jurídica, su concesión. Aún cuando hubiese contrato de cesión, aún cuando hubiese contrato de opción. Pero, para que el optante no se vea perjudicado, es decir, por decir, A, titular de concesión, suscribe con B un contrato de opción, luego A con C, a su vez, ya suscribe un contrato de transferencia, y C inscribe el contrato de transferencia, pero el B no suscribió el contrato, no llegó a inscribir el contrato de opción. Entonces el registrador de frente va a inscribir la transferencia de A hacia C, pero el contrato de opción suscrito entre A y B, opción de transferencia, no lo ha inscrito. Entonces por eso es recomendable, de acuerdo a la norma de registros públicos del Código Civil, que la inscripción en la partida registral de derecho minero del contrato de opción es para que genere prioridad o un rango. Cuando se suscribe el contrato definitivo, y para evitar cualquier problema de orden jurídico, es decir, para evitar que el mismo titular pueda realizar la transferencia 1, 2 o 3 veces. ¿Ocurre? Sí ocurre, muchas veces. Entonces por eso el contrato de opción es materia de inscripción, porque es un contrato preparatorio, contiene todos los elementos del contrato definitivo de una transferencia. ¿También podría darse un contrato preparatorio de un contrato de cesión? Sí, porque es un contrato, o sea, sirve para preparar el camino para la suscripción de un contrato definitivo y debe contener todos los elementos del contrato definitivo, todos los elementos. ¿Está claro? Una pregunta, porque siempre esto de la figura de los contratos de opción a veces genera dificultades en su comprensión. Ojo, lo que sí debe tener claro, señores participantes, lo siguiente: el contrato de cesión minera otorga el derecho a realizar la actividad, y también genera obligaciones mineras, ambientales, etc. El contrato de transferencia también otorga derechos y también obligaciones. Pero el contrato de opción minera no otorga ningún derecho minero, no otorga. Es decir, por mi contrato de opción, no puedo, con mi contrato de opción de transferencia, no puedo realizar la actividad minera.
Porque ese contrato es uno preparatorio de uno definitivo de transferencia. Cuando suscribe el contrato de transferencia, recién suscriba y se lee de escritura pública y se inscribe en los registros públicos, recién podré realizar la actividad, tendré el derecho. Como esto es un contrato preparatorio, un contrato de opción, entonces no es viable. Les voy a comentar algo que realmente me llena de orgullo. Dentro del proceso de la privatización, el año 2004, y voy a decirlo en todo caso con nombre propio porque es público, toda información es pública. El año 2004, dentro del proceso de la privatización de Las Bambas, el Ferrobamba, Chalcobamba, lo que es la zona de Apurima, lo que es la zona de Extrata, que ahora está en negociaciones con los chinos, creo que los chinos son los nuevos titulares, la nueva empresa. El Estado peruano suscribió un contrato de opción de transferencia con esta empresa. ¿Y la empresa qué hizo? Empezó a realizar exploraciones. Entonces, vi yo el contrato. En ese entonces estaba en una institución pública y di mi opinión ahí, mi opinión verbal. El contrato de opción otorga únicamente el derecho de suscribir el contrato definitivo. O sea, hay una opción recíproca, tanto el optante o el opcionista, cualquiera de los dos. Pero no otorga el derecho de ejercer la actividad minera. Salvo que se hubiese pactado una cesión minera. Ahí sí, pero ese contrato inicialmente de Extrata no establecía una cesión, sino simplemente de plano una opción de transferencia. Y aún así, obtuvieron sus autorizaciones, su permiso los de Extrata. Y para solucionar ese tema, el año 2004, frente a un comentario mío, frente a una opinión mía así, en una conversación coloquial, en el urgente lo de Proinversión, este amigo con el que hablé les comentó a la gente de Proinversión, y urgente generaron en el Congreso de la República ese entonces una ley. Por esa ley expresamente dice que podrá realizar el Extrata como opcionista la actividad minera, pero no otorga un contrato de opción minera el ejercicio de la actividad. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien, ahora sí. El único derecho que tiene es de exigir el opcionista que se ejercite su derecho a exigir la conclusión de este contrato dentro del plazo establecido. Miren, este es un concepto doctrinario. Es un contrato por el cual el propietario de una cosa o derecho concede a otra persona por tiempo fijo y en determinadas condiciones la facultad exclusiva de adquirirlo o transferirlo a un tercero, obligándose a mantener, mientras tanto, lo ofrecido a su disposición en las condiciones pactadas. Eso es lo que establece la doctrina. Esta información doctrinaria ustedes pueden conseguir del libro de Manuel de la Puente y Lavalles, en su tratado, en su libro de Derecho a los Contratos, o en cualquier libro donde se estudie la parte general de los contratos, ahí se encuentra. Entonces, por ejemplo, este contrato de opción minera no debería tener regulación normativa en el derecho minero. Es que lo único que diferencia es el plazo. En materia minera es 5 años el plazo de la opción. Y en materia civil, inicialmente el Código Civil 84 establecía 6 meses. Pero con una modificación legal al Código Civil se estableció que el plazo es de 1 año. Elementos: el opcionista, el optante, objeto y plazo. El opcionista es la persona natural y jurídica facultada a adquirir exclusivamente derechos mineros, es decir, el que va a ser el que en futuro va a realizar la actividad minera a mérito de un contrato de cesión o un contrato de transferencia.
El optante, persona natural o jurídica titular de los derechos mineros. El objeto es la obligación incondicional e irrevocable del titular de derecho minero de celebrar en el futuro un contrato definitivo. En el futuro, pero sujeto a un cierto plazo. Si puede celebrarse contratos de transferencia sobre las partes alícuotas o las cuotas ideales, como hemos estudiado temprano, puede haber también, sobre las partes alícuotas, puede pactarse un contrato de opción, como así dispone el artículo 134 del reglamento de los diversos títulos del texto único ordenado de la Ley General de Minería. Plazo, 5 años. Ya me referí en cuanto al plazo. 5 años en materia minera, 1 año en materia civil. Y acá en la filmina se hace la cita a la ley. ¿Cuál está sujeto a condición? El cumplimiento de la prestación y o contraprestación pactada. Para el caso de la actividad minera, que se haya hecho los estudios respectivos, etc. O sea, las condiciones estipuladas, si se cumplen, entonces fácilmente se suscribirá el contrato definitivo. Ya me estoy refiriendo cuando decía el contrato de opción, que efectivamente se trata de un contrato preparatorio, cuyo propósito, como un nombre indica, es preparar o condicionar la celebración o el procedimiento de otro posterior de carácter definitivo. ¿Y quién está en la obligación de suscribir? Cualquiera de las partes, opcionista o optante. Eso es lo que en doctrina se llama opción recíproca. Clases. De acuerdo al objeto, la prestación puede referirse a la celebración del contrato en el futuro, del contrato definitivo sobre el total de las acciones y derecho a la concesión o las partes alícuotas. Es una primera parte. Por el ejercicio puede haber una opción recíproca. Características: se trata de un contrato típico, tiene existencia jurídica propia, porque no depende pues del contrato definitivo. Per se tiene una existencia propia y se extingue al ejercicio de la opción o al vencimiento del plazo, o con la firma o con la suscripción del contrato definitivo, o el cumplimiento de la obligación. Es un contrato bilateral o sinalagmático, porque hay prestaciones recíprocas, ¿no? Es oneroso. A ver, yo tengo el área de mi concesión, quiero suscribir contigo un contrato de opción. Sí. Fíjate que yo a un inversionista le puedo realizar la transferencia de mi derecho minero por $10 millones, ¿cierto? Pero, ¿tú me vas a pagar? No, no te voy a pagar esa suma. Pero si suscribamos un contrato de cesión y una opción de transferencia. Una opción. Pero yo te voy a dar a cambio, como pago a cuenta, $1 millón. Y 200.000 como futuras regalías por la extracción. Entonces, ve tú lo conveniente. Ah, ya, pero en el supuesto que no encuentro nada, si no encuentro nada, entonces tú te quedas con los $100.000. ¿Por qué? Porque se entiende que ese monto va a compensar o va a retribuir las expectativas que tenía el señor de hacer la transferencia a otra persona, probablemente a menor suma, pero ahí va a entrar una negociación. En tanto que el otro, sí, ya suscribo el contrato, cierro el contrato, pero yo te aseguro, te doy $100.000 a cuenta. Entonces el otro agarra los $100.000 y suscribe el contrato de opción y cesión minera. Cesión minera con opción de transferencia. Entonces, determina la existencia del área mineralizada y es por eso que se suscribe el contrato definitivo. Del mismo modo, la forma no es consustancial a este acto jurídico. Es un acto ad probationem, no ad solemnitatem. Repito, para todos los contratos, en este caso también, el registrador pide la suscripción o de que el título que amerite la inscripción sea mediante escritura pública. Es un contrato de duración.
Pero como hemos dicho, el plazo máximo es 5 años que establece la ley minera. Bien, nos faltaría el contrato de riesgo compartido y el contrato de hipoteca y el contrato de prenda. Muy rápidamente lo que es el riesgo compartido, para que entiendan muy rápidamente. Antes existía la Lotería de Lima y Callao, ahora existe en la Tinca, ¿verdad? Con este ejemplo van a entender lo que significa un contrato de riesgo compartido. La clase decide en la Lotería de Lima y Callao jugar todos la Lotería de Lima y Callao. Colaboramos bajo la confianza, decimos, si alguien se saca el monto mayor, nos vamos a dividir en función a lo que estamos arriesgando. Usted invirtió 1.000 soles, 3.000 soles usted, compró el billete completo, usted una fracción, o sea, en función a la participación en ese contrato asociativo o de vinculación, es que asumimos riesgos. Y si es que nos sacamos la lotería, el premio mayor, o la fracción tal vez, entre todos, en función de lo que hemos aportado, nos distribuimos. Históricamente, en el Perú, y eso lo vengo sosteniendo hace tiempo, y los libros de historia sí lo reportan, creo que el primer contrato de riesgo compartido joint venture fue suscrito para la conquista del Perú. ¿Entre quiénes? Pizarro, Almagro y los 3 socios de Luque, los 3 socios de la conquista. Pero el mayor aportante era Pizarro. Entonces él por eso tuvo las mejores la mayor cantidad en la distribución, y un porcentaje efectivamente iba para la corona española, ¿no? Del porcentaje del mineral de lo que es del oro y la plata iba para la corona española. Eso se llamaba por eso regalía, de ahí viene el nombre, regalía. Y eso en suma es el contrato de riesgo compartido. Tiene que haber la buena fe entre todos, la buena fe. No es que estamos constituyendo una empresa, no hay la affectio societatis, sino lo que el profesor Aníbal Torres Vázquez lo que dice, que hay una affectio cooperaciones, o sea, una voluntad de cooperación entre todos nosotros. La buena fe es un contrato consensual, y este contrato, en el mundo existen muchos contratos de joint venture o riesgo compartido, es un contrato flexible, es un contrato maleable, o sea que se amolda a situaciones, para todo. Pero acá, el reglamento de la ley minera dice que tiene que ser mediante escritura pública, o sea, quitándole su versatilidad. Pero la ley así lo señalaba, la norma así lo señalaba. Bien, pero el presupuesto para también suscribir un contrato de riesgo compartido es que tiene que haber un derecho minero. A ver, señor Juan Pérez, ya, vamos a realizar un negocio de aventura, un negocio aleatorio. Vamos a la actividad minera. ¿Usted es titular de la concesión? Sí. Entonces, no tiene nada, no de información. Entonces, nosotros somos inversionistas. Bien. Usted va a aportar, entre comillas, no es que se va a desprender de la titularidad de la concesión, sino va a comprometer. En cierta manera, desde el punto de vista técnico, va a grabar. No, va a imponer una carga, no grabamos, sino una carga, porque la hipoteca se hizo grabando, ¿no? Va a imponer una carga, es decir, va a comprometer al contrato empresarial, a un contrato empresarial, ese derecho minero, pero no hay pérdida del derecho minero, tampoco no hay ninguna cesión por el estilo, no hay tampoco no se trata tampoco de un contrato preparatorio. ¿Cómo? Así es.
Este contrato nace con el 708, como es subsumido en, o sea, existe este contrato en la legislación minera a partir del 14 de noviembre del 91. Y estos son los casos: el joint venture suscrito por Milpo con la empresa canadiense Tiomin sobre un proyecto Pucajaja que ya se está convirtiendo en realidad. Aquí está el concepto. Dos o más personas naturales y o jurídicas, públicas y o privadas, temporal o indeterminadamente, se vinculan, unen o asocian, es un contrato por tanto de relación, para realizar una actividad económica de riesgo, es venture, de aventura. Para ello aportan bienes, capital, el know-how, también conocimientos, tecnologías y servicios a un fondo común. Habrá un fondo común, se aportará el derecho minero a ese fondo común. El Código Procesal, por ejemplo, habla de cuando dice que, del punto de vista del Código Procesal Civil, sería esto un patrimonio autónomo, ese fondo común, patrimonio autónomo, que les permitirá participar en las utilidades o las pérdidas, en función de los aportes, derivadas del vínculo, sin que haya personalidad jurídica alguna. No hay contrato de sociedad, nada por el estilo. No existe pacto social, nada de eso. Sino simplemente es un contrato de relación, de vinculación, de acuerdo a la buena fide, de acuerdo a la buena fe. Son asociativos también estos contratos. Aquí están lo que es en función de lo que es las obligaciones que asumen las partes, el concepto legal. Lo que dice el artículo 204. Ahí establece un concepto legal. Cualquiera de ellos puede asumir la gestión del negocio o también puede denominar la gerencia. Y también es mediante escritura pública y se crean los registros. Estas son las denominaciones en el mundo. Lo que es en España será la unión temporal, en la República del Ecuador será la unión transitoria, río compartido en la República de Bolivia, asociación en Colombia, unión transitoria de empresas en Argentina, consorcio en Italia y también en Brasil, y el joint venture en la industria minera de Estados Unidos, o lo que es el mining partnership. Los elementos: pluralidad de asociantes o coventuras, aportes, objeto, finalidad. La pluralidad de asociantes, este elemento de carácter personal tiene por finalidad agrupar a un número por lo menos no menor de 2 personas naturales y jurídicas a efecto de realizar cualquier actividad de la industria minera. Como ya señalé, uno de los aportantes, entre comillas, debe ser titular de un derecho minero, una concesión de exploración y explotación, de beneficio, labor general o transporte minero. En este contrato se puede aportar bienes en uso o en usufructo, por eso habrá un usufructo imperfecto. Hay un contrato de sociedad, bien, no hay un contrato de sociedad, se trata de un contrato de relación, no altera nada la naturaleza. Los aportes pueden ser en bienes, servicios y conocimientos, como dice la ley, el reglamento de la ley minera. El objeto del contrato es la acción, cosa o servicio determinado. Acá lo que se persigue en la actividad minera es la ejecución de cualquiera de las actividades mineras para realizarse dentro del territorio nacional. La finalidad: yo suscribo un contrato de riego compartido para obtener el lucro, ganancia. No es ilegal esto. Para el cual utilizaré lo que es el ejercicio de la actividad minera. Y la ganancia será y sus pérdidas serán en función a las participaciones, en proporción a las participaciones. Las características de una pluralidad de voluntades: es consensual, es conmutativo, es oneroso, es de tracto sucesivo. La temporalidad caracteriza en la naturaleza fiduciaria, es decir, la buena fe existe y acá hay carencia o ausencia del afecto societatis. No hay de modo alguno voluntad de las partes de crear una persona jurídica, es decir, una sociedad. No hay en ningún momento la voluntad de las partes. Aquí está la descripción que establece la ley minera, que dice por lo menos tiene que ser 2 en cuanto a la pluralidad de voluntades.
Es consensual, pero deberá inscribirse en los registros en los registros públicos. Es conmutativo y las prestaciones son recíprocas entre todos ellos. Es oneroso, porque nadie va a emprender un negocio de aventura o una unión temporaria o un contrato de relación para no obtener nada. Las obligaciones en el tiempo son de tracto sucesivo, se van generando obligaciones tras obligaciones o prestaciones tras contraprestaciones. La temporalidad, dependiendo de los que es temporal, puede ser en un plazo determinado o indeterminado, pero también